Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos sumergiremos en la historia y la identidad argentina, desmintiendo mitos y descubriendo figuras fascinantes. En esta ocasión, exploraremos la herencia genética de Argentina, los derechos a la tierra y el legado de personajes clave en la salud pública, figuras que han marcado la historia del país. Exacto. ¿Sabían que más de la mitad de los argentinos tienen ancestros indígenas? Un dato que desafía la idea de un país predominantemente europeo, ¿no te parece? Es un dato revelador, sin duda, y es solo la punta del iceberg. Me encanta. Empecemos desmantelando el mito de la Argentina europea. Un estudio genético dirigido por Daniel Corach, del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Universidad de Buenos Aires, reveló que el 56% de los argentinos tiene genes indígenas. Imagínate. ¡Wow! Un estudio que analizó el ADN de miles de personas, ¿no? Exacto, durante más de una década. Y lo sorprendente es que contradice la narrativa tradicional de Argentina como un país principalmente europeo debido a la inmigración del siglo XX. El propio Corach afirmó, no somos tan europeos como creemos ser. Es increíble cómo un análisis genético puede desafiar nuestra percepción de la historia. ¿Qué implicaciones tiene este descubrimiento? Bueno, nos obliga a repensar la narrativa histórica. Debemos reconocer la profunda influencia indígena en nuestra cultura. Claro, si bien la migración europea del siglo XX fue significativa, no podemos ignorar nuestras raíces. Exactamente. Y hablando de replantear la historia, el historiador Felipe Pigna también ha argumentado que Argentina es un crisol de etnias y que el mito del país blanco europeo debe ser desmantelado. Totalmente de acuerdo. Pigna insiste en que la identidad argentina es mucho más rica y compleja de lo que se cree. Y que es fundamental reconocer nuestro patrimonio indígena para comprender quiénes somos como nación. Y hablando de Pigna, su perspectiva sobre el caso del lago escondido es muy interesante. ¿Te refieres a la controversia sobre la propiedad del empresario británico Joe Louis? Sí, para quienes no estén familiarizados, Lago Escondido es una gran propiedad en la Patagonia Argentina que pertenece a Joe Louis. Y la controversia surge por el acceso público al lago y la legalidad de la propiedad de Louis. Entiendo. Algunos argumentan que la propiedad de Louis es un ejemplo de apropiación indebida de tierras que pertenecían a los pueblos originarios. Ajá. Sin embargo, Pigna advierte que la comparación entre las tierras otorgadas a las comunidades mapuches y la propiedad de Lewis es engañosa. Engañosa. Pigna señala que las tierras otorgadas a los mapuches son, en realidad, una restitución de tierras ancestrales, mientras que la propiedad de Lewis se basa en una compra, aunque polémica. O sea que no se pueden comparar las dos situaciones. ¿Podrías contarnos un poco más sobre la historia de los mapuches en la región? Claro. Los mapuches y los huarpes, por ejemplo, habitaban la región andina mucho antes de la creación de las fronteras entre Argentina y Chile. José de San Martín, el libertador de Argentina, reconoció la soberanía de los pueblos originarios sobre esas tierras. Es fascinante cómo la historia del lago escondido nos lleva a reflexionar sobre la compleja relación entre el pasado colonial, los derechos a la tierra y la identidad nacional en Argentina. ¿Y qué me dices de Cecilia Grierson y Ramón Carrillo? Empezamos con Cecilia Grierson. Por supuesto, Cecilia Grierson fue una verdadera pionera, la primera médica de Argentina en 1889, en una época en que las mujeres enfrentaban enormes obstáculos para acceder a la educación superior. Increíble. Imagínate los desafíos que debió enfrentar. ¿Nos puedes contar un poco más sobre su experiencia? Bueno, durante sus estudios, Grierson sufrió discriminación por parte de sus compañeros y profesores. En su primer examen, incluso le dijeron que estaban evaluando a un ser inferior. ¡Qué barbaridad! A pesar de todo, me imagino que su determinación la llevó a alcanzar sus metas. Exactamente. Grierson se graduó con honores y se dedicó a promover la salud pública, especialmente para los niños con discapacidades. Es una verdadera heroína. ¿Y qué hay de Ramón Carrillo? Mencionaste que fue un neurocirujano visionario. Sí, Ramón Carrillo, junto a Eva Perón, impulsó la creación del Ministerio de Salud en Argentina. Lideró la construcción de hospitales, la expansión del acceso a la atención médica y la implementación de programas de salud pública que transformaron el país. Es considerado el padre del sanitarismo argentino. ¡Wow! Una figura fundamental en la historia de la salud pública argentina. Sin duda. Y su historia es aún más interesante si tenemos en cuenta las dificultades que enfrentó. ¿A qué te refieres? Tras el golpe de Estado de 1955, conocido como la Revolución Libertadora, Carrillo fue perseguido, despojado de sus bienes y acusado falsamente de corrupción e incluso de tener vínculos con el nazismo. En serio. Esas acusaciones parecen totalmente infundadas. Lo fueron. Carrillo murió en la pobreza y en el olvido,
a pesar de sus enormes contribuciones a la salud pública argentina. Es triste como a veces la historia olvida a quienes más han aportado. Su historia nos recuerda la importancia de no solo celebrar a nuestros héroes, sino también de proteger su legado de la manipulación política. Y también nos invita a tener un pensamiento crítico y a cuestionar las narrativas históricas que se nos presentan, especialmente cuando se utilizan para justificar injusticias o silenciar a quienes merecen ser recordados. Totalmente de acuerdo. La historia no es solo un relato del pasado, sino una herramienta para comprender el presente y construir un futuro más justo. Y en ese sentido, la figura de Felipe Pigna es fundamental. ¿Por qué dices eso? Pigna se ha dedicado a desentrañar la historia argentina, desafiando las versiones oficiales y rescatando del olvido a figuras como Carrillo y Grierson. Su trabajo nos invita a repensar nuestro pasado y a construir una narrativa más inclusiva y justa. Es una labor invaluable. Y una de las herramientas que Pigna utiliza para desmontar mitos es el análisis genético, como el estudio de Corach que mencionamos antes. Estos estudios demuestran la falacia de la Argentina blanca y europea, revelando la profunda huella indígena en nuestra identidad. Y eso nos lleva de nuevo a la importancia de reconocer nuestra herencia diversa y a cuestionar las narrativas simplistas que a veces imponen. Precisamente. La historia argentina es mucho más rica y compleja de lo que a menudo se presenta, y figuras como Grierson, Carrillo y Pigna nos ayudan a comprenderla en toda su dimensión. Es realmente fascinante cómo todos estos temas se conectan entre sí. Y creo que es importante destacar que la historia no es algo estático, sino un diálogo constante entre el pasado, el presente y el futuro. Totalmente de acuerdo. Y en ese diálogo, figuras como Pigna nos invitan a ser participantes activos, a cuestionar, investigar y construir nuestra propia interpretación del pasado. Y hablando de Pigna, no podemos dejar de mencionar su pasión por los libros. A pesar del auge de las plataformas digitales, Pigna sigue defendiendo el valor del libro en papel. Él mismo ha hecho que el libro es un objeto maravilloso, que no necesita pilas ni cargadores, que puedes subrayar y disfrutar del olor del papel. Es cierto, esa conexión tangible con el libro, con la historia, es algo que a veces se pierde en el mundo digital. En duda. Pigna nos recuerda el placer sensorial de leer un libro físico, de interactuar con sus páginas y construir una conexión tangible con la historia. Y esa pasión por los libros, por la historia, se refleja en su trabajo como historiador y divulgador. Su trabajo nos inspira a seguir explorando el pasado, a cuestionar las narrativas dominantes y a construir una comprensión más profunda de la compleja y fascinante historia de Argentina. Exactamente. Es admirable su dedicación a la historia. Y creo que, después de este recorrido por la herencia genética, el lago escondido y la vida de personajes como Grierson y Carrillo, es inevitable preguntarse cómo estas narrativas históricas y estos personajes siguen moldeando la Argentina actual. Esa es una pregunta que nos invita a seguir investigando, a seguir cuestionando y a seguir construyendo una visión más completa de nuestra historia. Y a comprender que la historia no es solo un relato del pasado, sino una herramienta para construir un futuro más justo y equitativo para todos. Sin duda. La historia nos ofrece las claves para comprender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir como sociedad. Y con esa reflexión creo que es un buen momento para hacer una pausa en nuestro Deep Dive. Perfecto. Espero que hasta ahora hayan disfrutado de este recorrido por la historia argentina. En la próxima parte, seguiremos explorando estos temas y profundizaremos en la figura de Felipe Pigna y su impacto en la historiografía argentina. Les aseguro que descubrirán aún más detalles fascinantes y perspectivas que los harán reflexionar sobre la compleja y apasionante historia de nuestro país. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Y retomando nuestra conversación sobre la identidad argentina, el trabajo de Felipe Pigna nos brinda una perspectiva muy interesante. Sí, su enfoque nos aleja de esas visiones simplistas que a veces encontramos. Exactamente. Pigna nos invita a abrazar la diversidad de nuestro pasado, a comprender que Argentina no es un país homogéneo. Y un ejemplo claro de esto es su análisis sobre la presencia de terratenientes británicos en la Patagonia, como el caso de John Lewis que mencionamos antes. Así, el caso del lago escondido. Para Pigna, la propiedad de Lewis en Lago Escondido no es un caso aislado, sino parte de un patrón histórico que se repite, y es un patrón que debemos analizar con ojo crítico. Claro, entender el contexto histórico es fundamental. Exactamente. Y si hablamos de analizar con ojo crítico, recordemos la Guerra de Malvinas. Pigna señala la contradicción de la dictadura militar, que prohibió las canciones en inglés, pero no cuestionó los intereses económicos británicos en la Patagonia. Es cierto, es una observación muy aguda. Nos hace pensar en cuáles eran los verdaderos intereses en juego durante esa época. Sin duda.
Y bueno, cambiando un poco de tema, me gustaría volver a la figura de Pigna y su pasión por los libros en un mundo cada vez más digital. Sí, es admirable su defensa del libro físico como objeto y como fuente de conocimiento. Recuerdo una frase suya que dice, el libro es un objeto maravilloso que no necesita pilas ni cargadores, que puede subrayar y disfrutar del honor del papel. Totalmente de acuerdo. Y es Ya. una experiencia sensorial que a veces se pierde en el mundo digital. Sin duda. Y esa pasión por los libros se traduce en la forma en que Pigna investiga y narra la historia. Sus textos son muy ricos en detalles y profundidad, nos transportan al pasado. Absolutamente. Pigna nos inspira a buscar más allá de las versiones oficiales, a cuestionar, a investigar. Exacto. Y hablando de versiones oficiales, no podemos dejar de mencionar cómo Pigna utiliza el análisis genético, como el estudio de Corach, para desmantelar mitos arraigados. Es cierto, ese estudio que revela la profunda huella indígena en la genética argentina es una herramienta muy poderosa para desafiar la idea de una Argentina exclusivamente europea. Sin duda. Y es que la historia argentina es un tejido complejo, con influencias de diversas partes del mundo. Y Pigna nos invita a apreciar esa complejidad, a construir una narrativa histórica más inclusiva y justa. Precisamente. Su trabajo nos impulsa a ser ciudadanos más críticos y comprometidos con la construcción de un futuro mejor. Es un legado invaluable. Y después de este recorrido por la herencia genética, la controversia del lago escondido y las vidas inspiradoras de Cecilia Grierson y Ramón Carrillo, la pregunta que nos queda es, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas en la Argentina actual? Es la pregunta clave. ¿Cómo podemos usar el conocimiento del pasado para construir un presente y un futuro más justos, equitativos y conscientes de nuestra rica historia? Y creo que parte de la respuesta está en lo que hemos estado discutiendo. Cuestionar las narrativas simplistas, modelar la diversidad, proteger el legado de quienes lucharon por un país mejor. Exactamente. Debemos ser ciudadanos informados, críticos y participativos que aprendan del pasado para construir un futuro más prometedor para todos. Es un desafío, pero también una oportunidad. Y figuras como Felipe Pigna nos inspiran a asumirlo con pasión y compromiso. Sin duda. Su legado nos invita a seguir explorando, a seguir cuestionando y a seguir construyendo una Argentina más justa e inclusiva. Y con esa reflexión final, creo que es un buen momento para dar por concluido nuestro Deep Dive. Estoy de acuerdo. Ha sido un placer explorar estos temas tan relevantes para la identidad argentina. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado del viaje y se sientan inspirados a seguir investigando y reflexionando sobre la rica y compleja historia de nuestro país. Sin duda. Y que este recorrido por la herencia genética, los derechos a la tierra y el legado de figuras como Cecilia Grierson y Ramón Carrillo les haya brindado nuevas perspectivas para comprender la Argentina de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Esperamos encontrarnos pronto en una nueva exploración de temas fascinantes. Hasta la próxima. Y como siempre, los invitamos a profundizar en las fuentes que hemos explorado hoy. En ellas encontrarán información fascinante que los llevará a cuestionar sus propias ideas sobre la historia y la identidad argentina. No se queden solo con lo que hemos comentado aquí. Investiguen por su cuenta, lean las obras de Felipe Pigna, exploren los estudios genéticos de Daniel Corach, sumérjanse en las historias de Cecilia Grierson y Ramón Carrillo, descubran cómo sus legados siguen vigentes en la actualidad. La historia no es un relato estático, sino un diálogo constante entre el pasado, el presente y el futuro. Y cada uno de nosotros tiene un rol en ese diálogo al investigar, cuestionar y construir nuestra propia interpretación del pasado. Exactamente. Esperamos que este Deep Dive les haya abierto nuevas puertas y despertado su curiosidad por la historia argentina. Recuerden que cada descubrimiento, cada héroe olvidado y cada mito desmantelado nos acerca un poco más a la verdad. Nos vemos en nuestro próximo Deep Dive, donde nos sumergiremos en otro tema apasionante. Hasta entonces, sigan explorando, sigan aprendiendo y sigan cuestionando.